Gloria a Dios. Muy bien. Qué lindo canto estábamos cantando hace rato, ¿verdad, hermanos? En Cristo Jesús hay libertad. Voy a comenzar esta mañana con este tema, hermanos. Vamos a llamarle libertad total. La primera enseñanza, que me va a detener tal vez 2 o 3 domingos, la voy a usar solamente como introducción, porque lo que realmente quiero compartir con la iglesia es ¿para qué queremos esa libertad? O lo voy a llamar de esta manera: en la práctica de la libertad. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, vamos a estar hablando por muchas semanas, hermanos, acerca de libertad. Y esta mañana vamos a comenzar con el ministerio de Jesús. ¿Y libertad de qué? De ahí vamos a partir. ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, Lucas capítulo 4 nos registra el cumplimiento de una profecía. Pasaje que también se repite en Mateo capítulo 13 y en Marcos capítulo 6, pero en esta ocasión vamos a leer de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Ok, a esta parte, hermanos, vamos a llamarle el ministerio del Mesías, del enviado. ¿Ok? Dice Lucas 4:16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ustedes me ayudan, hermanos, Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido ¿para qué, hermanos? Número 1, dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, miren qué lindo, hermanos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, a pregonar libertad a los cautivos. Número 4, y vista a los ciegos. Número 5, a poner en libertad a los oprimidos. Y luego dice el versículo 19: a predicar el año agradable del Señor. Fíjense, y miren cómo era la costumbre. Dice el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. No le tocaba a él compartir, simplemente leyó el libro y lo dio al ministro, y el Señor fue y se sentó. El ministro estaba sentado también, era la costumbre en aquel tiempo. Pero los ojos de todos estaban fijos en el Señor. Y miren, hermanos, imagínense este momento. Aquí ahora lo podemos leer, pero imagínense ese momento ahí donde estaba el Señor. El versículo 21 es poderoso, hermanos, en las Escrituras, en este pasaje. Dice: y comenzó a decirles. ¿Y qué les dijo, hermanos? Qué poderoso es eso. El Señor les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que el profeta Isaías dijo hace 600 años. Y hermanos, y esta es la introducción del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Desde este momento, hermanos, ¿saben lo que les está diciendo el Señor al mundo entero, especialmente a los de su momento? Nunca lo creyeron y finalmente lo crucificaron. Y hasta la fecha Israel sigue esperando al Mesías. Pero cuando el Señor les dice: hoy se ha cumplido este pasaje entre vosotros, está diciéndoles: soy el Mesías. Y no le creyeron. Finalmente le crucificaron.
Pero, hermanos, qué maravilloso ver aquí. ¿Cuál es, hermanos, el ministerio, hermanos, del Mesías? Lo vemos en 5 puntos aquí, ¿verdad? 5 cosas que dijo el Señor, ¿verdad? Comienza afirmando: el Señor ha puesto su espíritu en mí. El Señor me eligió para, y menciona aquí, por lo menos menciona 5 cosas. El Señor me puso su espíritu en mí y me eligió para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso, 2000 años, por 2000 años, hermanos, se ha venido cumpliendo. El Señor puso su espíritu sobre mí y me ha elegido y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué será, hermanos? ¿Qué será un quebrantado de corazón? Vamos a ver las 2 ideas que se vienen a nuestra mente cuando viene quebrantado de corazón. Un quebrantado de corazón, en el lado positivo, es alguien que está contristado, que está contrito y humillado, que humilla su corazón delante de Dios y le da la gloria al Señor y recibe fortaleza. La otra área del quebrantado de corazón es aquel ser humano, aquella persona que constantemente está viviendo en aflicción. Aquel ser humano que ha sido lastimado, que ha sido ofendido, que ha sido insultado. Aquel ser humano que no encuentra paz, que no encuentra reposo, que ahorita con el avance de la ciencia, de la medicina, tiene que acudir a fármacos y tiene que ir con el médico y decirle: recomiéndeme algo porque no puedo dormir. Es terrible, hermanos, llegar a esa situación. Y estoy hablando de personas, hermanos, lo digo con mucho cuidado, lo digo con mucho respeto, pero entiéndanmelo por favor, personas que no han tenido la bendición de encontrarse con Cristo. O sea, ese es el ministerio del Señor, y hay personas que todavía no pueden disfrutar de ese pelo. ¿Sí me están siguiendo? Porque quienes hemos venido a Cristo, hermanos, tenemos maravillosas promesas en Él. Y ahora nosotros podemos decir, y repetimos en las Escrituras, algo que yo escucho a mi esposa repetidamente en la noche. Aparentemente estoy dormido, pero yo lo escucho. Ahorita que tenemos a mis nietos, de repente mis nietos, como no paran en todo el día, llegan a la cama y no pueden dormir de cansancio. Y entonces: abuelita, me duelen mis piernas. Abuelita, no puedo dormir. Abuelita, estoy pensando feo. Abuelita, estoy soñando feo. Y la abuelita repite salmos, repite la palabra de Dios, empieza a orar, habla con Dios. Y ahí está la abuela, ¿no? Diciéndoles: repite, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Repite, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Repite. Y es una buena técnica, ¿no? Como cristianos venimos y ahora tenemos la palabra de Dios y repetimos los salmos y decimos: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? ¿Qué confianza agarramos? El Señor es mi fortaleza, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y en fin, tenemos muchísimas promesas del Señor. Cuando nuestro corazón es lastimado, hermanos, cuando nuestro corazón es quebrantado, cuando somos ofendidos, cuando nos han maltratado, tenemos que tener esta confianza. Jesucristo dijo: el Señor me dio de su espíritu y me envió a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Y también dice: a poner en libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para dar vista a los ciegos. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos, a los cautivos y a los oprimidos. Y entonces, hermano, a esto podemos llamarle sin duda alguna el ministerio
del Mesías. Por eso decía hace un momento, cuando las personas no han tenido un encuentro con Cristo, sufren mucho de estas situaciones. Pero los que hemos tenido un encuentro con Cristo, la situación es diferente. Hermanos, ¿saben ustedes que un cristiano no sufre de insomnios? Hola. Porque nuestra vida es diferente. De hecho, yo muchas veces aún no lo he hecho aquí en la iglesia, porque no he sentido hacerlo, en algún momento lo voy a hacer. Pero yo normalmente le digo a los hermanos, voy a orar para que Dios te quite el sueño. No lo estoy diciendo, digo que lo hago. Y Dios le va a quitar el sueño, les digo a algunos. Y me dicen, ¿y por qué, pastor? Pues para que se pongan a orar. Entonces, el cristiano no sufre de insomnio, hermanos. El cristiano cuando despierta a medianoche y está bien cuerdo, no prenda la televisión, porque muchos tienen esa mala costumbre de prender la televisión para ver si le agarra el sueño otra vez. No, hermano, doble sus rodillas, es que Dios quiere algo con usted. Hola. ¿Verdad? Y entonces usted empieza a orar, y si tiene chance prende una lucecita y lee la palabra de Dios, y ahí se pasa 1, 2 horas, en lugar de estar ahí en la cama contando ovejas, 1 y 2 y 50,000 ovejas y no pasa nada. No, el cristiano dobla sus rodillas, agarra la Biblia, si tiene el modo electrónico, prende su teléfono, su aparato que tenga, empieza a escuchar las escrituras. A poco rato se queda dormido. Hermanos, Dios tiene un efecto poderoso en la vida de los hijos de Dios. Por eso no hay insomnio. Y ahora, es bien claro, hermanos, cuando uno pasa ese tiempo con Dios, en la mañana uno despierta, normal, se levanta y su cuerpo tiene la energía necesaria para rendir en el día. El insomnio lo acaba físicamente. Y va a andar todo soñoliento, decían en los pueblos, como burro lechero, ¿verdad? Pero el que tiene un encuentro con Cristo, su vida es diferente. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el ministerio del Mesías, que viene a traer libertad total a nosotros. Amén. Es lindo ser mexicano, ¿verdad, hermanos? Amén. Hola, gringos. Nada más una mexicana. Amén. Qué lindo ser mexicanos, hermanos. ¿Saben ustedes que México es un país libre y soberano? Supuestamente sin nadie sobre él. ¿Verdad? Supuestamente. Y en algún momento, hermanos, cuando alguien quiso conquistar a México, se levantaron los caudillos, ¿verdad? Para traer libertad a los mexicanos. Y gracias a Dios por don Miguel Hidalgo. Gracias a Dios por José María Morelos y Pavón. Gracias a Dios por Benito Juárez. No entra Benito Juárez ahí, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, don Vicente Guerrero y todos los que están incluidos en ese famoso grito mexicano del Día de la Independencia, ¿verdad? Gente que se levantó en armas contra los que trataban de tomar posesión de los mexicanos y hacernos libres como patria. Debemos conocer nuestros derechos y usted puede caminar desde la puntita de Tijuana, allá en playas de Tijuana. ¿Alguna vez han estado allí en la puntita de Tijuana, en playas de Tijuana? Sí. Vayan, si no han ido, vayan, hermanos. Como mexicanos. Se siente un espíritu patriota ahí. Dice, híjole, aquí empieza mi país. Y de hecho hay un letrero ahí que dice, aquí empieza la patria. No he llegado hasta la frontera sur. Hasta la otra esquina no he llegado. ¿Alguien ha llegado a la frontera sur de México? ¿Cómo está allá, hermano Robert? Así como en Tijuana. Aquí termina la patria. Aquí empieza acá también. Y saben ustedes, hermanos, que como mexicanos usted puede caminar desde esa puntita de Tijuana, donde están unos barrotes. ¿Mande? También hay otra punta en Matamoros. En Matamoros también es ahí en la parte noreste del país. Hay una playa que se llama la playa Irak. Irak.
Irak, ahí está. Y ahí dice, aquí empieza la patria, Así es. ¿verdad? Y ya sea de este punto, o hasta allá abajo en frontera con Guatemala, ¿sabe que usted puede caminar sin que legalmente nadie lo moleste? Porque usted es libre, usted es mexicano. Usted dice, yo me quiero ir caminando de aquí hasta Guatemala. Bueno, no, hasta la frontera, pues. Váyase, de mochilazo. Váyase y disfrute. Y si un policía lo para y dice, ¿qué andas haciendo? Dígale con todo respeto, pues caminando. ¡Soy mexicano! ¡Soy mexicano! Claro, no lleve nada indebido, no lleve drogas, no lleve armas, no le robe a nadie, no asalte a nadie. Lleve, sí, de mochilazo, pero con billetes. ¿Ok? Hermanos, esa es nuestra libertad de mexicano, gracias a los hombres que nos dieron patria, es lo que dicen nuestras autoridades, ¿no? Y podemos hacerlo, hermanos. Muchas veces hay abuso de autoridad porque nosotros ignoramos nuestros derechos como mexicanos, pero somos libres en México, hermanos. Usted salga con toda libertad de su casa y camine por todo Tecate y nadie debe de molestarlo. Y si se acerca a la autoridad y dice, ¿tú qué? Bueno, algunos de ustedes parecen guatemaltecos, ¿no? O venezolanos, de Salvador. Pero cárguese su credencial. ¡Soy mexicano! Libre para andar en mi país, desde Tijuana hasta Chiapas. ¿Ok? Y nadie debe molestarlos. Pero menciono esto, hermanos, para traer esta verdad poderosa en nuestra vida espiritual. Antes de que estos hombres pelearan por darnos patria, Dios envió a un libertador para darnos una libertad todavía mucho más poderosa. Amén. El ministerio del Mesías. Y eso sucedió hace 2000 años en el plan y en el corazón de Dios. Entonces, hermanos, es muy triste para muchas personas que viven en México cómo viven con temor, cómo viven con miedo. No es posible. México es un país libre y soberano. México es un país lindo que tiene muchas cosas a favor en comparación a otros países. Con todo respeto, hermanos, los gringuitos viven con el Jesús en la boca todos los días porque Estados Unidos es un país bélico. Estados Unidos nada más está que se le bote la canica a uno y le apachurre un botón y empieza una guerra y todo el mundo contra Estados Unidos y Estados Unidos contra todo el mundo y la gente está asombrada. ¿Cuándo va a empezar la guerra? México no es bélico, México no participa en las guerras. México es un país lindo y rico, gracias a Dios. Es muy triste encontrarnos a mexicanos viviendo con temor en su propio país, como mexicanos. ¿Me explico? Más triste, hermanos, es encontrarnos a personas que dicen que conocen a Cristo y viven con temor. O viven oprimidos. No tienen libertad. Eso es muy triste, hermanos. Ese es un desperdicio de vida. Y en eso vamos a estar hablando en este tiempo, en primer lugar. Recordemos San Juan 3:16, hermanos. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos ese pasaje, hermanos, pero no debemos recitarlo nada más como mera recitación. No, esta es una verdad bien poderosa. Es tan grande el amor de Dios que dio a su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesús creció, se metió un día en el templo y les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, Dios me ungió, Dios me envió y he venido para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Dios me envió. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo? Su amor. De tal manera, hermanos, Dios le amó a usted que envió a Jesucristo para que nosotros tengamos la seguridad de la vida eterna. Hay unas palabras bien poderosas del salmista, hermanos,
Vamos a leer dos salmos. Uno es el 70, Salmo 75 y Salmo 119, 45. El 70, Salmo 75 dice: yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Confianza del salmista, hermanos, en medio de la aflicción, en medio de cosas que él necesitaba, le dice: apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, tú eres mi libertador, no te detengas, Señor. Y en el 119, versículo 45 dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gloria al Señor, hermanos. La razón por la que voy a compartir esto como introducción hoy y el próximo domingo, y tal vez el próximo, no estoy seguro cuántos vaya a usar, es, hermanos, porque como cristianos debemos estar seguros de nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. De nuestra libertad, pero no, hermanos, de nuestro libertinaje. La libertad no tiene que convertirse en libertinaje. Gálatas capítulo 5, hermanos, ya estudiamos muy bien, gracias al Señor y a nuestros maestros de escuela dominical. Estudiamos este pasaje y hay dos versículos bien poderosos en esa línea, en el capítulo 5 de Gálatas. Es el versículo 1 y es el versículo 13. Dice el versículo 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y luego dice, ¿qué dice más? No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Debemos permanecer en la libertad que Cristo nos dio y no caer otra vez al yugo de esclavitud. Y el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No es libertad para andar en libertinaje, pero es una libertad real y auténtica, la cual el Señor nos vino a dar. Amén. Si alguien, hermanos, no ha experimentado esa libertad en Cristo, una de las razones que quiero compartir esto es para que usted afirme su fe, esté seguro de su salvación y no vuelva a estar cada vez sujeto al yugo de esclavitud. Amén. Amén. Hermanos, no es presunción. Debemos estar seguros de esto. No es presunción. Si tenemos la seguridad, debemos llegar a convicción. Y si alguien le dice a usted: si hoy te mueres, ¿a dónde te vas? Usted ni siquiera debe, esto ya no se piensa, hermanos, ya no se piensa. Si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Usted le dice: me voy con Cristo, me voy al cielo. Eso es seguridad de la salvación, hermanos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Vamos bien? Si usted dice: bueno, es que, pues no sé. Déjeme decirle que si alguien dice: no sé, no ha tenido el encuentro con Cristo. Si alguien dice: bueno, es que así como vivo, pues a lo mejor me voy al infierno, no ha tenido un encuentro con Cristo. Entonces, esta es una de las razones por las que quiero compartir eso, traerlos a convicción. No es presunción, hermanos, decir: si hoy me muero, me voy con Cristo. No es ser presumido, es ser seguro de la obra de Cristo a nuestro favor. Hay personas que me dicen: es que no soy bueno para irme al cielo. Y yo digo: ¿y de dónde me saca usted que solamente los buenos van al cielo? ¿Dónde dice la Biblia que los buenos van al cielo?
No. Y la escuela dominical, hermanos, nos está enseñando mucho de eso. Hoy nos hablaron de la santificación, de la santidad. Y es precisamente esa santidad y esa santificación es lo que nos lleva a no estar sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos nuestra regla de vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, vamos caminando. Y voy a encontrarme, hermanos, en la palabra de Dios, que hay cosas que yo estoy haciendo que Dios me dice que no haga. ¿Me están siguiendo? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Oh, yo no sabía esto, pero ahora lo sé. Y no me lo dijo el pastor, y no me lo dijo el maestro de escuela dominical, y no me lo dijo esta persona, o esta persona, o esta persona. No, estoy leyéndolo en su palabra. Hermanos, esto es algo bien valioso y bien poderoso de nuestra iglesia. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, presumimos ser cristocéntricos y bíblicos. Y si algo de lo que se nos enseña para la vida cristiana no viene de acuerdo a las escrituras, lo hacemos a un lado. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que se nos está enseñando en las escrituras, porque es la palabra de Dios la que va a cambiar nuestra manera de vivir. Eso se llama santificación. Nos estamos santificando cada día, pero no por lo que nos dicen, sino lo que se nos predica, usando la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, debemos tener esa seguridad, hermanos. Déjenme decírselo, hermanos. Si usted le ha preguntado, a lo mejor él le ha preguntado, pero ahorita se pone a reflexionar. Si se muere hoy, ¿a dónde se va? Y usted lo empieza a pensar. Yo le voy a dar una recomendación esta mañana. Cuando esté en un tiempo de quietud y de tranquilidad, a solas, sea en su recámara, sea que mande a los niños por las cocas, o algún tiempo de tranquilidad, empiece a orar y pídale a Cristo que entre a su corazón. Pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase, dígale: Señor, así con esas palabras: Señor, me arrepiento de los pecados que he hecho, que he pensado o que he dicho. Dígaselo así al Señor: perdóname, me arrepiento, te entrego mi vida, entra en mi corazón, sé mi Salvador, sé mi Señor, que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Usted tiene que hacer eso, hermano. Usted tiene que confesarlo con sus propias palabras al Señor. Aunque usted ya se haya bautizado, no importa. Usted tiene que estar seguro de eso. Y a partir de que usted hace esa oración, estoy hablando de los que tienen dudas, de los que dicen: híjole, si me muero hoy, ya no me voy. Hermanos, he estado frente a cristianos que yo les he preguntado si se muere hoy, ¿a dónde se va? Y me han dicho: me voy al infierno. Gente de la iglesia, no de aquí, pero gente de la iglesia. Y yo dije: ¿por qué se va al infierno? Es que no soy bueno. Es que vivo así, vivo así, vivo así. Yo le dije: bueno, si es cristiano, ya no viva así. Ya no viva así. Está bien que reconozca que vive así, así, así. Pues deje de vivir así. Cosas prohibidas por la palabra de Dios, no por la iglesia, no por el pastor. Cosas que prohíbe la palabra de Dios. Deje de hacer eso. Eso es un requisito importante de la vida cristiana. ¿Me explico? Entonces, si hay esa duda, hermano, si hay esa lucha en usted, yo le hago esta recomendación: tome un tiempo para hablar con Dios a solas y confiéselo. Abra su boca, no nada más lo tenga en el pensamiento. Abra su boca para invocar el nombre de Jesús, para pedir perdón, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Hermanos, ese es el ministerio de Cristo. Para eso vino Cristo, para que se nos anunciaran las buenas nuevas de salvación. ¿Sí están conmigo, hermanos? Y ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué estoy compartiendo esto, hermanos? He escuchado a personas de la iglesia en general, no la iglesia metodista libre, no de la iglesia de Tecate, la iglesia universal, la iglesia en todo el mundo, hermanos, platicando con algunas personas y dicen: no, hombre,
hermano, es que la cosa está igual en todas partes. Y hablamos de situaciones difíciles y nos encontramos, he puesto en común, hermanos, estos 5 asuntos, hablando de la iglesia en general. Dice, la iglesia está enferma espiritualmente. Como iglesia, estamos batallando con una vida de pecado. Como iglesia, fíjense hermanos, qué triste es esto. Estamos luchando con la opresión del enemigo. Hay personas, número 4, jugando con las cosas de Dios en la iglesia. Hay personas que no toman en serio a Dios. Y hay personas que no tienen libertad para disfrutar de la presencia de Dios. Y he platicado con muchas personas, hermanos, y me dicen, hermano, estamos igual. He platicado con nazarenos, con presbiterianos, con independientes, con pentecostales. Dice, hermano, hay enfermedad espiritual. ¿Y saben cómo se diagnostica la enfermedad espiritual, hermanos? Si alguien de la iglesia que dice que es libre en Cristo, y voy a insistirlo una vez más, hermanos, no tiene comunión con Dios, hay enfermedad espiritual. Hay un conformismo, hermanos, hay un adormecimiento espiritual que le está restando mucho poder a la iglesia. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Lo que comentaba el hermano hace rato de su pueblo. ¿Cómo dijo, hermano? El del Nacho bicicletero, aquel. ¿Cómo dijo, hermano? Que era... No es cierto, no es cierto. Un pueblito, hermanos, donde pasaban los hermanos de la iglesia, por donde estaba la pandilla. Y hermanos, fíjense, estamos escuchándolo en vivo. Una persona que estaba ahí, después le dice a los hermanos, ¿por qué nunca nos hablaron de Dios? Ahí tiró pedradas bien fuerte el hermano. Ahí yo necesitaba traer mi casco también. Ahora fue al revés, hermano. ¿Saben por qué, hermanos? Hay un adormecimiento espiritual bien fuerte. Porque no tenemos comunión con Dios. Hola. Buenos días. ¿Saben cuál es la reunión menos concurrida de la iglesia? La de la oración. La gente no quiere orar, hermanos. No quiere orar. Hay un adormecimiento espiritual bien fuerte, hermanos. Y no estamos hablando nada más de esta iglesia. Uy, ya dije de esta iglesia. Hay un adormecimiento bien fuerte, hermanos. Y les digo, estoy comentándoles lo que he hablado, hermanos, con muchos pastores de aquí, de Guadalajara, de Monterrey, de lugares donde hemos estado. Hay una enfermedad espiritual fuerte en la iglesia. Hay personas en la iglesia batallando con una vida de pecado. ¿Saben ustedes que la unión libre es pecado? ¿Saben que una pareja debe de estar legalmente casados? Según la constitución de nuestro país, tiene que ir un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Así, específicamente. Ante una autoridad superior. En México se le llama el juez. Y saben ustedes, hermanos, que el juez es, de acuerdo a nuestra constitución, el que tiene la facultad para decirle a ese hombre y a esa mujer, te declaro marido y mujer. Y una vez que usted le hace ahí el garabato, listo, Dios los ve como legal. Y entonces se convierte en un matrimonio santo. Honroso, como dice el escritor de los Hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, no a la fuerza, sin mancilla.
Eso es honor a Dios. Pero cuando alguien dice, me junto y le pruebo. Y hay quienes le prueban 2, 3, 4, 5, 10, 15 años. ¿Ya están casados? No, así estamos bien. No, hermanos, eso se llama pecado. Y hay quienes vienen a la iglesia y les decimos, hermanos, pongan en orden su vida. No, hermano, así vivimos bien. Y tengo muchos testimonios, hermanos, de personas que dicen, no, hombre, hermano, nada más nos casamos y nos fue peor. Pues claro. ¿Usted cree que Satanás se queda con los brazos cruzados cuando usted quiere practicar la santidad? Cuando quiere hacer las cosas correctas, ¿usted cree que Satanás se queda con los brazos cruzados? No, hermano. No, eso es parte de la vida cristiana. Y hay muchas veces, hermanos, tenemos mucha tolerancia con el pecado en muchas áreas de nuestra vida, dentro de la iglesia. Tenemos que ser libres completamente, hermanos, de esas prácticas incorrectas. Eso también trae, hermanos, una lucha tremenda con la opresión del enemigo. El enemigo, si usted tiene a Cristo en su corazón, hay un cantito que me encanta de los niños. No, hay muchos que no me gustan, pero este sí me gusta mucho. Un cantito que cantan los niños, a ver si ustedes lo recuerdan. Dice, si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Y es una verdad bien poderosa, ¿no? Usted tiene a Cristo en su corazón, no hay lugar para el diablo. Pero acuérdense, Satanás siempre va a estar trabajando en su mente. Y hay opresión del enemigo. Si usted no se fortalece, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted no se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, usted va a estar débil ante esa opresión del enemigo. Y recuerde que Jesucristo nos lo advirtió. Ese enemigo se representa como un ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Y entonces hay mucha opresión, hermanos, del enemigo, muchas veces, hermanos, porque consentimos con situaciones de pecado en nuestra vida. También hay personas jugando con las cosas de Dios, hermanos. Hay muchas personas en las iglesias. Estoy hablando lo que he hablado con otros pastores, hermanos. Gente que no toma en serio las cosas de Dios. Gente, hermanos, hay mucha gente en la iglesia que toma las cosas de Dios como algo opcional. Y eso habla de seriedad. El matrimonio no se toma como algo opcional. La familia no se toma como algo opcional. Y hermanos, la figura bien clara para representar a Cristo y la iglesia es el matrimonio. No podemos tomarlo como algo opcional. Y dentro de la santidad que hablamos esta mañana en la escuela dominical están muchas de nuestras prácticas cotidianas. Y podemos decir, para mí eso no tiene nada de malo. No, para mí tampoco. Para mí esto sí. No, para mí esto no. Etcétera, 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 etcétera. De eso hablamos ampliamente, hermano, hace algunos meses en el estudio de los jueves. ¿Se acuerdan? En lugar de decir si esto es bueno o esto es malo, hay otros parámetros para verlo. Pero bueno, no podemos jugar con las cosas de Dios. Y hermanos, hay muchos cristianos que no tienen libertad para disfrutar de la presencia de Dios. Es tan lindo, hermanos, estar en la presencia de Dios, y muchos ni siquiera saben qué es eso. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse esto? ¿Recuerdan ustedes el evento cuando Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, Juan y Jacob, y los apartó de los otros? Se quedaron 9 allá en el pueblo, sacó a 3 y los llevó a un monte, y estando ahí con ellos se pusieron a orar, y de repente el Señor se transfiguró y sus ropas se hicieron blancas que hasta resplandecían. Y de repente los ven Pedro, Juan y Jacob, y estaban allí en medio de una nube, y había 3 personajes. Según el registro de los evangelistas, era el Señor Jesús, representante de la gracia, estaba Moisés, representante de la ley, y estaba Elías, representante de los profetas. Y Pedro le dice, Señor, esto es la gloria, aquí nos quedamos.
Es más, si quieres, hacemos 3 nichitos, 3 altarcitos. Uno para ti, uno para Elías y otro para Moisés. Y de repente, ¡pum!, todo desaparece. Y el Señor dice, vámonos. Más adelante, cuando el apóstol Pedro escribe las cartas, hace referencia a ese evento y dice el apóstol Pedro, nosotros vimos la misma gloria de Dios. Cuando bajaron al pueblo, ahí había una circunstancia difícil, y después hablamos de esa circunstancia difícil. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, hermanos, su rostro brillaba, resplandecía. Cuando estaban en el monte Sinaí, después de que le dio las tablas de la ley, sabía que tenía que seguir adelante porque iban a Canaán. Pero Moisés había estado en la presencia de Dios, y cuando el Señor le dice, continúa con el pueblo, hay que llegar a la conquista, y Moisés voltea a Dios y le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Había disfrutado de tal manera la presencia de Dios que le dice, si tú no vas con nosotros, no queremos seguir, aquí nos quedamos. Y el Señor le dijo, no, hijo, es que hay que ir a la conquista. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Hermanos, hay tantos eventos en la palabra de Dios de disfrutar de la presencia de Dios. Hermanos, cuando cantamos en la iglesia, no cantamos solamente para matar una media hora del tiempo. No cantamos nada más para entretenernos. No cantamos nada más como un preámbulo a la predicación. No se trata de eso, hermanos. El tiempo de la alabanza es para que nosotros disfrutemos de la presencia de Dios. ¿Me están siguiendo? El tiempo de la alabanza, hermanos, cuando nuestro tiempo en la alabanza es escéptico y parece que estamos en un concierto en lugar de un tiempo de alabanza. Yo si voy a un concierto, hermanos, yo me siento y escucho. Y si el que está en el concierto me dice, pónganse de pie y griten y aplauden, yo digo, no, yo vine a un concierto, yo voy a estar sentado y me gusta cómo cantas, voy a disfrutar de tus talentos. Yo voy a un concierto y lo disfruto. Y si me dicen, pónganse de pie y aplaudan y brinquen y salten y echen maromas, no, yo voy a estar sentado. ¿Saben por qué? Porque fui a un concierto. Cuando voy a la casa de Dios y me dicen, vamos a alabar a Dios, yo voy a entrar a la presencia de Dios y a alabarle. Ya sea que esté tocando o que esté cantando, yo voy a disfrutar de la presencia de Dios. Y voy a usar mis instrumentos, voy a usar mis manos, voy a usar mi voz, y voy a levantar mis manos. Y si en algún momento me dan ganas de llorar, voy a llorar. Y si me dan ganas de postrarme, voy a doblar mis rodillas. Y si me dan más ganas, voy a poner mi frente sobre el piso, disfrutando de la presencia de Dios. ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿Quién sabe de lo que les estoy hablando? Levante la mano. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué? Hay muchas personas que no tienen libertad para alabar a Dios. Es como esos mexicanos que no tienen libertad para caminar en su propia calle, en su propio país. Pero ¿saben qué? Cristo vino para hacernos libres. No desperdiciemos, hermanos, el ministerio del Mesías. Amén. Pausa. Y regresamos.